بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita seguir aprendiendo de todos los asuntos que sean beneficiosos para nosotros, beneficiosos para nuestro dunya, para nuestra vida en este mundo, beneficiosos para nuestro din, para la práctica de nuestra religión, de nuestra forma de vida, y beneficiosos sobre todo para nuestro akhira, para nuestra vida en el más allá. Le pido también a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. En sus manos está la sabiduría y Él es el dueño del absoluto conocimiento. Hermanos y hermanas, bienvenidos a una transmisión más de esta serie de clases breves sobre asuntos que ningún musulmán debería ignorar. Clases breves sobre asuntos que cada uno de nosotros debe conocer a la perfección. Bienvenidos hermanos y hermanas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Con la clase anterior que hemos tenido, que ha sido la clase del Hajj, hemos terminado los asuntos relacionados en primera instancia a los asuntos de la creencia, en segunda instancia a todos los asuntos relacionados a la práctica del musulmán, es decir, primero hablamos de la creencia islámica y sus pilares, posteriormente hemos hablado del fiqh, de la práctica del Islam y los pilares del Islam, y así hemos venido hablando de la purificación, del salat, primero de la shahada, sus dos conceptos, los dos testimonios, el concepto de la ilaha illallah y el concepto de Muhammad Rasulullah. Hemos hablado del salat, hemos hablado del siyam, el ayuno, hemos hablado también de el zakat, y hemos hablado en nuestra última clase de lo que es el Hajj, y con eso hemos terminado la serie de asuntos relacionados a la práctica del Islam, o mejor dicho, a los pilares de la práctica del Islam. Bien, el día de hoy nos toca iniciar un nuevo segmento que son sobre asuntos que conciernen al musulmán. Así como debemos aprender sobre la creencia y sobre nuestra práctica religiosa, los preceptos del din, los pilares del Islam, hay ciertos asuntos también que nos conciernen a nosotros como musulmanes. Asuntos relacionados a los modales, a las transacciones comerciales, a la vestimenta, a la comida, etcétera, etcétera. El día de hoy, en esta lección, vamos a hablar sobre un gran hadith, una de las grandes menciones del profeta sallallahu alaihi wasallam. Un gran hadith que algunos eruditos del Islam consideran el eje del Islam, ¿sí? Y este hadith es el narrado por Abu Ruqayya Tamim ibn Aus ad-Dari, o ad-Dari, radiyallahu an, que Allah esté complacido con él, quien relató que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: ad-din nasiha. El din, el Islam, es lealtad. Ad-din nasiha, dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Tamim ad-Dari, que está relatando este hadith, relata que quienes estuvieron con él preguntaron: entonces dijimos, ¿lealtad a quién, oh mensajero de Allah? Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: lealtad a Allah subhanahu wa ta'ala, a su libro, a su mensajero, a los líderes de los musulmanes y a toda su gente, es decir, a todos los musulmanes. Repito una vez más, Tamim ad-Dari dijo: el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: ad-dinu nasiha, el din, el Islam es lealtad.
Dijimos, ¿a quién, mensajero de Allah? ¿Lealtad a quién? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, lealtad a Allah, lealtad a su libro, el Corán, lealtad a su mensajero, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lealtad a los líderes del Islam y a los líderes de los musulmanes y en general a toda su gente, a todos los musulmanes. Es un hadith sahih, un hadith compilado por el Imam Muslim, ¿sí? Ahora, en este hadith nosotros podemos obtener algunos beneficios o obtener algún aprendizaje de este hadith, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuál es el aprendizaje de este hadith? Primero que nada, que todo el Islam está fundamentado sobre la lealtad. Si no existe lealtad en nuestro din, entonces no existe Islam. No puede haber Islam sin lealtad. De tal manera que aquellos que faltan, que son ileales, que faltan a la lealtad hacia sus hermanos, principalmente hacia Allah, ¿cómo faltar a la lealtad con Allah subhanahu wa ta'ala? Haciendo todo aquello que a Allah no le complace, acercándose a todo aquello que Allah le ha prohibido, comportándose de una manera en la que Allah le disgusta, desobedeciendo las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala, haciendo lo que Él prohíbe y dejando de hacer lo que Él ordena, ¿sí? Falta de lealtad hacia el Corán, hacia el profeta sallallahu alaihi wasallam y, como veremos a continuación, a todo lo mencionado en el hadith anterior. Todo el Islam, el primer aprendizaje es que todo el Islam está fundamentado sobre la lealtad. La lealtad que incluye la veracidad, la sinceridad y desear lo mejor para la otra persona. Yo no puedo pretender practicar la lealtad siendo un mentiroso, siendo un hipócrita o deseando para los demás algo que no deseo ni siquiera para mí mismo. No podría. Lealtad es una palabra que implica el bien de esta vida y de la otra. Lealtad, cuando nosotros hablamos de lealtad, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo ad-din nasiha, el din es nasiha, la palabra lealtad, nasiha, es un vocablo que implica el bien de esta vida y el de la otra, ¿sí? Además es la esencia del mensaje de todos los profetas. Es la esencia del mensaje que todos los profetas de Allah subhanahu wa ta'ala entregaron a sus naciones. Cada uno de ellos vino a enseñar un mensaje basado y fundamentado en la lealtad. Cada uno de ellos, Ibrahim alayhi salam, Nuh alayhi salam, Musa alayhi salam, Isa alayhi salam, Muhammad sallallahu alayhi wasallam, y cada uno de todos los profetas entregaron un mensaje encomendado por Allah subhanahu wa ta'ala, basado y fundamentado en la lealtad, ¿sí? No hubo un solo profeta que no fuese leal a su pueblo y les aconsejara. Jamás. No ha habido en toda la historia un solo profeta que no haya sido leal a su pueblo y les aconsejara lo mejor para ellos, lo mejor de esta vida y lo mejor de la otra. Practicar lo mejor de esta vida y acceder de esa manera a lo mejor de la otra vida. Por eso es que la palabra nasiha se traduce como lealtad y se traduce también como consejo. Y es que uno le va a dar el consejo a alguien a quien uno le es leal. Si yo soy leal con mi hermano, entonces le voy a aconsejarlo para que alcance lo bueno de esta vida y de la otra. Si soy leal con mi hermano, voy a querer para él lo mejor de esta vida y de la otra. Si soy leal con mi hermano y lo veo haciendo algo indebido, le voy a aconsejar de la mejor manera. No lo voy a avergonzar en público. Lo voy a llamar y le voy a aconsejar de la mejor manera, porque soy leal a mi hermano y busco darle un consejo. La palabra nasiha es lealtad y a su vez es buen consejo. Este es el primer beneficio que tomamos o sacamos de este hadith o de estas palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam. Segundo, la lealtad
a Allah subhanahu wa ta'ala. La lealtad a Allah subhanahu wa ta'ala. Primer beneficio es que todo el Islam está fundamentado sobre la lealtad. Segundo beneficio es que la lealtad es practicar la lealtad hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Se pone de manifiesto dando testimonio de su unicidad. Si yo soy leal a mi creador, entonces voy a dar testimonio de que la ilaha illallah, o voy a dar testimonio diciendo ashhadu an la ilaha illallah. Atestigo que nadie, nada ni nadie es digno de mi adoración excepto Allah, mi creador, porque soy leal a mi creador. ¿Sí? Entonces, la lealtad con Allah subhanahu wa ta'ala se pone de manifiesto a través de el testimonio o dando testimonio de su unicidad, de practicar el tawhid, el monoteísmo, el dedicar todas mis acciones y mis actos de adoración a mi creador, a mi Señor, a mi único objeto de adoración, que es Allah subhanahu wa ta'ala, atribuyéndole de esta manera los atributos más sublimes y majestuosos. Cuando yo reconozco a Allah como mi único Señor, es mi único Señor y a la vez es mi única divinidad y a la vez es el único que posee, a quien yo reconozco como poseedor de los atributos más sublimes y majestuosos. Glorifico a Allah subhanahu wa ta'ala por encima de todo aquello que los contradiga, es decir, que contradiga sus atributos, ¿sí? Evitando también la desobediencia. Si yo soy leal con mi creador, le voy a obedecer sus mandatos y me voy a alejar de todo lo que él me ha prohibido. Si soy leal con mi creador, si soy leal con mi Señor, voy a obedecerle y voy a cumplir con todo aquello que él ama. Voy a hacer todo aquello que a él le complace. Y me voy a... es decir, lo que voy a hacer también es obedecerle en todo aquello que él ama y a la vez amando y odiando por él. Odiando es un término, es decir, amo lo que Allah ama y detesto lo que Allah detesta. Eso es parte de la lealtad con mi Señor. Si a Allah le disgusta algo, yo también debo disgustarme con eso. Si a Allah le desagrada algo, yo en la práctica de mi lealtad con mi Señor, también debo mostrar desagrado hacia esa acción en particular, ¿sí? Combatiendo a quien le desmiente, ¿sí? Combatir a quien desmiente la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Demostrándole, debatiéndole a todo aquel que desmienta la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala o desmienta sus mandatos. Si alguien por allí sale a decir, no, el salat no es obligatorio, pues hay que combatir su opinión. Hay que combatir esa mentira que le está es combatir la mentira que él está diciendo en contra de Allah subhanahu wa ta'ala, ya que Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho bien claro a través de su profeta sallallahu alaihi wasallam que las oraciones son obligatorias. Nadie podría salir a decir lo contrario, o aquellos que dicen que las oraciones obligatorias son solo 3, o aquellos que desmienten algo de los preceptos fundamentales del Islam. Hay que combatirlo, ¿sí? Hay que rechazar eso, hay que argumentar en contra de eso, hay que sacar a la luz las blasfemias, las mentiras dichas en contra de Allah subhanahu wa ta'ala, y a la vez invitando e incentivando a todo lo que sea el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. El siguiente beneficio que obtenemos de este hadith es la lealtad a su libro, tal como el mismo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, lealtad a Allah y a su libro. ¿Cómo mostramos nosotros lealtad a su libro? La lealtad a su libro, la lealtad al sagrado Corán se pone de manifiesto creyendo en él. Si yo creo en lo que dice el Corán, entonces estoy siendo leal con el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿sí? Honrándolo, yo debo honrar el sagrado Corán. Allah subhanahu wa ta'ala dice, la yamassuhu illa al-mutahharun, no deben tocarlo sino los que están purificados. Como tal, yo no puedo tocar el mushaf si no realizo la purificación, porque soy leal a lo que dice, practicando lo que el Corán dicta,
alejándome de todo lo que el Corán ordena, ¿sí? Entonces yo debo poner de manifiesto mi lealtad con el Sagrado Corán, honrándolo, glorificándolo, recitándolo también de la mejor manera. Recitándolo, cada vez que yo recite el Corán, yo debo esforzarme por recitar el Corán de la mejor manera que pueda, ¿sí? Y dentro de esto, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien recita el Corán con una bella voz estará al nivel de los nobles ángeles. Y quien lo haga con dificultad, entonces tendrá el doble de recompensa, ¿sí? Entonces, debo recitar el Corán de la mejor manera, reflexionando en sus versículos. Yo no debo recitar por recitar, debo recitar reflexionando en sus versículos. ¿Cuántos de nosotros recitamos el Corán y no nos tomamos el tiempo de reflexionar en sus versículos? Repetimos muchas veces a lo largo del día: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, y no comprendemos más allá de lo que nuestra lengua pronuncia. Cuando nosotros recitemos un versículo del Sagrado Corán, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tenemos que reflexionar en lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos está diciendo. Cada versículo, ¿qué implica que yo recite Maliki Yawmiddin? Yo debo vivir la recitación del Corán. Debo entender que cuando digo Maliki Yawmiddin, Allah es el único soberano el día del juicio final, el día de la rendición de cuentas, el día en el que todos, desde el primero hasta el último, nos reunamos frente a Él y Él le pida cuenta a cada uno de sus criaturas, a cada uno de sus siervos, lo que hizo, el día que se nos entregue a nosotros nuestro libro, en la derecha o en la izquierda, por delante o por detrás, el día en el que algunos serán honrados y otros serán deshonrados. Entonces yo debo entender todo eso cuando yo recito un versículo del Sagrado Corán, ¿sí? Actuando también según lo que ordena. Si el Corán ordena algo, yo debo actuar de esa manera. Si el Corán me invita a algo, yo debo actuar de esa manera también, defendiéndolo. Si el Corán defendiéndolo, ¿de qué manera? Si alguien dice algo en contra del Corán, yo debo defender el libro de Allah subhanahu wa ta'ala. Si alguien dice algo en contra del Corán, yo debo defender el Corán, yo debo defender el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿sí? Aquí está Salman, que quiere participar en la clase también. Bien, continuando con los beneficios de este hadith, está la lealtad a su mensajero. La lealtad a su mensajero. La lealtad a su mensajero, hermanos y hermanas, ¿de qué manera se pone de manifiesto? Se pone de manifiesto de la misma manera, así como creemos, así como la lealtad al Corán se pone de manifiesto creyendo en él, también se pone de manifiesto nuestra lealtad al mensajero sallallahu alaihi wasallam creyendo en su mensaje, reconociéndole como tal. Yo no puedo aceptar que Allah subhanahu wa ta'ala me ordena algo verdadero y desmentir al profeta sallallahu alaihi wasallam. Yo no puedo aceptar que el Islam es verdadero, que Allah y su mensaje son verdaderos, y afirmar a la vez que el profeta sallallahu alaihi wasallam era un mentiroso, o dudar tan solo de su mensaje, o dudar tan solo que se equivocó en transmitir el mensaje. No puedo hacerlo. La lealtad al profeta sallallahu alaihi wasallam, a su mensajero, tal como lo dice el hadith, se pone de manifiesto creyendo en él y en todo lo que trajo consigo, obedeciendo sus órdenes, alejándonos de sus prohibiciones, honrándolo, respetándolo y defendiéndole ante todo aquel que lo insulte, que intente denigrarlo, ante todo aquel que desmienta al profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿sí? Reviviendo su sunna también, practicando la sunna y reviviendo la sunna. Son dos cosas distintas. Practicar la sunna por amor al profeta sallallahu alaihi wasallam y revivir una sunna también por amor al profeta sallallahu alaihi wasallam. Revivir una sunna tiene mucha más recompensa que practicar una sunna. Revivir una sunna es volver a practicar algo que la gran mayoría de personas está empezando a dejar. Cuando uno la vuelve a practicar, revive esa sunna, tiene mucho mayor recompensa, ¿sí? Adoptando los modales del profeta sallallahu alaihi wasallam. Si yo soy leal con mi mensajero, entonces debo adoptar su conducta. Debo intentar ser como él.
Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Por cierto que en el mensajero de Allah tienen al mejor de los ejemplos. Y Allah subhanahu wa ta'ala elogió al profeta sallallahu alayhi wa sallam en el Corán por una cosa, y dijo: innaka ala khuluqin azim, ciertamente posees un carácter grandioso, modales grandiosos, ¿sí? Entonces debo adoptar sus modales, debo amar a su familia. Yo no puedo amar al profeta sallallahu alayhi wa sallam y no sentir amor por su familia. Amar a la familia del profeta sallallahu alayhi wa sallam es parte de la lealtad que nosotros debemos tenerle a él. Amar a sus compañeros, yo no puedo argumentar amar al profeta sallallahu alayhi wa sallam e insultar a uno de sus compañeros, que Allah nos libre de ello, y que Allah maldiga a aquel que insulta a los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Tenemos que defenderlo a él, defender su sunna, defender a su familia, a sus compañeros y a todo aquel que siga su camino. Otro beneficio que obtenemos del hadith, tal como el mismo hadith lo indica, es la lealtad a los líderes de los musulmanes. ¿Y a qué se refiere esto? La lealtad hacia los líderes de musulmanes, hermanos y hermanas, también se pone de manifiesto siendo leal a los khulafá. Para empezar, siendo leal a los khulafá, a quienes llevaron el estandarte de los musulmanes tras la muerte del profeta sallallahu alayhi wa sallam, a Abu Bakr, a Umar, a Uthman, a Ali, al Hassan y a todos ellos, a todos los khulafá, a quienes gobernaron al Islam tras la muerte del profeta sallallahu alayhi wa sallam, ¿sí? Siendo leal a sus líderes, socorriéndoles en la verdad y obedeciéndoles en lo correcto, tal como dijeron muchos de los grandes sabios del Islam, como el imam Malik, el imam Abu Hanifa, el imam Shafi, el imam Ahmad y otros, con unas u otras palabras, todos dijeron básicamente el mismo mensaje, que es: a nadie se le debe obedecer a ciegas más que al profeta sallallahu alaihi wasallam. De todos los demás se puede tomar y rechazar, ¿sí? Entonces, ante esto, somos leales hacia los líderes de los musulmanes, socorriéndoles en la verdad. Si practican la verdad, le brindamos ayuda y socorro, soporte. Y les obedecemos únicamente en lo correcto. Si ordenan algo incorrecto, no se le debe obediencia. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: la ta'atan li makhluq fi masiyatil khaliq. No existe obediencia a la creación por encima de la desobediencia al creador, ¿sí? Recordándoles y aconsejándoles el bien con gentileza, con amabilidad, suplicando por ellos la guía, suplicando a Allah subhanahu wa ta'ala que los mantenga en el camino correcto y sin rebelarse ante su autoridad. Esto es parte de la lealtad a los líderes del Islam, ¿sí? Finalmente, como otro de los beneficios de este hadith, es la lealtad hacia los musulmanes en general, tal como lo dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y la lealtad a los musulmanes en general se pone de manifiesto queriendo para ellos lo que se quiere para uno mismo. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. No es un verdadero creyente uno de ustedes hasta que no quiera para su hermano lo que quiere para sí mismo. De esta manera se pone de manifiesto se pone de manifiesto la lealtad a los musulmanes en general. Como dije al principio, no puedo argumentar practicar el Islam y ser desleal con mis hermanos. No puedo argumentar practicar el Islam, conocer el Islam, enseñar el Islam y ser desleal con mis hermanos. No puedo ser. Son dos cosas que no van de la mano. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ad-din, el Islam, el din, es nasiha, lealtad a Allah, a su libro, a su mensajero, a los líderes de los musulmanes y a los musulmanes en general, ¿sí? Entonces, la lealtad a los
los musulmanes en general, repito, se ponen de manifiesto queriendo para ellos lo que se quiere para uno mismo, detestando que les suceda a ellos, a nuestros hermanos, lo que detestaría que me suceda a mí mismo, ¿sí? Guiándolos hacia lo mejor en todos sus asuntos, los asuntos religiosos y asuntos mundanos en general, ¿sí? Cubriendo sus faltas, socorriéndole ante sus enemigos, no convirtiéndome yo en un enemigo de mi hermano. Eso para nada es lealtad, ¿sí? Y defendiéndoles. Si alguien ataca a mi hermano, le defiendo. No me pongo al lado del enemigo para atacar a mi hermano, ¿sí? Y evitando engañarles y envidiarles. ¿Cuánta razón tenía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al decir que el din es nasiha? Y cuando le preguntaron a quién, dijo, repito una vez más, porque, subhanallah, la clase de hoy es importantísima que nosotros entendamos esto, hermanos y hermanas. Porque tal como dice el primer beneficio que hemos tomado de esta clase, entendemos que la lealtad es fundamental en el Islam. El Islam como tal está fundamentado sobre la lealtad. Si no existe lealtad, entonces no existe Islam. Si no existe lealtad, no existe Islam. Hermanos y hermanas, hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga de aquellos que escuchan la palabra y se apresuran a seguir lo mejor de ella. Si algo aprendemos de la verdad, seamos de aquellos que se apresuran a seguirla y a ponerla en práctica. En este punto nos detenemos y en la próxima lección, inshallah, vamos a hablar sobre al-amru bil ma'ruf wal nahy anil munkar, ordenar el bien y combatir el mal. Barakallahu fikum, hermanos y hermanas, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.